buenas tardes a todos. Hoy, sábado 24 de junio de 2023, estamos realizando el 95º Conversatorio Sabatino de Historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos como conferencista al profesor, historiador e investigador Óscar Almario García. El profesor Almario es vallecaucano. Sus estudios de educación secundaria, bachillerato, los hizo en el Colegio Cárdenas de Palmira. Obtuvo el título de pregrado en Historia, la licenciatura en Historia en la Universidad del Valle, con un trabajo de grado titulado La Marcha de Nuestra Historia y la Guerra de los 1000 días. Luego obtuvo el título de especialista en métodos de investigación social en la Universidad del Valle con un trabajo de investigación titulado Métodos de Investigación Social. Posteriormente obtuvo el título de maestría en Historia Andina en la Universidad del Valle con un trabajo de investigación titulado Sociedad, Política y Cultura en la formación del Valle del Cauca 1900-1940. Y finalmente obtuvo el título de doctorado en la Universidad de Sevilla, en España, en el Departamento de Antropología Social, con una tesis doctoral titulada Territorio, Etnicidad y Poder en el Pacífico Surcolombiano, Historia y Etnohistoria de las Relaciones Interétnicas, 1780-1930. El profesor Óscar Almario García es profesor titular del Departamento de Historia en la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional, sede Medellín. Él ha sido profesor, decano de la facultad y también vicerrector de la sede Medellín de la Universidad Nacional de Colombia. Ha dirigido innumerables trabajos de grado, tesis de maestría, tesis de doctorado. Ha publicado también muchos artículos en revistas científicas en historia y ha publicado también un buen número de libros, entre los cuales quiero destacar aquellos que tienen relación directa con el Valle del Cauca. Está el libro titulado La invención del suroccidente colombiano, Independencia, Etnicidad y Estado Nacional entre 1780 y 1930, que pues tiene que ver con lo que fue su tesis doctoral en la Universidad de Sevilla. Está ese libro se publicó en 2 tomos. El título que leí primero es del tomo 2. El primer tomo se titula Historiografía de la Gobernación de Popayán y el Gran Cauca, siglos XVIII y XIX. Otro libro es La configuración moderna del Valle del Cauca, Colombia, 1850-1940, Espacio, Poblamiento, Poder y Cultura. Tiene también libros sobre el noroccidente colombiano, por ejemplo, el que se titula Hacia un nuevo siglo XIX del noroccidente colombiano, Balance bibliográfico de Antioquia, Caldas y Chocó. Otro que se titula Caldas, una región antigua y nueva, tradicional y moderna, local y nacional. Hay otro libro titulado Castas y razas en la independencia de la Nueva Granada, 1810-1830, Identidad y alteridad en los orígenes de la nación colombiana. Otro libro titulado Los sujetos colectivos en la formación del Estado Nacional Colombiano. Otro titulado Los renacientes y su territorio, ensayos sobre la etnicidad negra en el Pacífico surcolombiano. Otro titulado Caldas, una región nueva, moderna y nacional. El profesor Almario pues ha dictado cursos sobre teoría de la historia, historiografía, teorías y métodos, historia de Colombia, historia de América Latina. Sus líneas de investigación pues
digamos, son transversales entre la historia, la antropología, la sociología, y con esa experiencia acumulada, pues hoy él nos va a presentar una conferencia o nos va a charlar sobre la historiografía temprana del suroccidente colombiano, unas reflexiones sobre esa historiografía temprana, yendo pues de lo que fue la colonia hasta ya la región en el Estado Nacional. Gracias, profesor Mario Llano, por su generosa presentación. Y le presento un saludo cordial y afectuoso a todos los colegas que se encuentran vinculados a este conversatorio por esta modalidad virtual. Quiero inicialmente, y como corresponde, pues primero agradecer a la Academia de Historia del Valle del Cauca por permitirme este contacto con el selecto equipo o grupo de personas que están hoy vinculadas. Y además de hacer parte de estos conversatorios que son una idea magnífica para hacer y divulgar aquello que nos gusta, la historia como disciplina académica. Voy a plantear muy rápidamente cuál es el tema, cuál es el propósito de la conversación, y luego trataré de desarrollar los argumentos, por lo menos los más claros que tengo hasta el momento, hasta ahora, y las motivaciones que tiene esta conversación. Hace unas semanas fui invitado por el doctorado en Humanidades de la Universidad del Valle en la línea de estudios afroamericanos o afrocolombianos por el profesor Mario Diego Romero a hacer unas sesiones con ese doctorado y con esa línea de investigación. Siempre que voy a Cali en alguna de estas gestiones o en campañas de investigación o simplemente en tareas familiares o en nexos familiares, suelo aprovechar o para ir al archivo o recorrer las bibliotecas o visitar colegas. Y tenía hace tiempo la intención, la preocupación de entrar en contacto con la Academia de Historia del Valle por distintos motivos. Soy miembro de la Academia Colombiana de Historia y esa corporación ha tenido la generosidad no solo de acogerme desde el 2015 como miembro correspondiente, sino que en una última sesión, una de las últimas sesiones, decidió promover mi nombre como miembro de número de la Academia Colombiana de Historia. Uno de los temas en los que he venido pensando y que creo que puede ser el motivo o el tema para hacer una sustentación, digamos, de promoción como miembro de número de la Academia Colombiana de Historia, tiene que ver con el tema que les he propuesto conversar esta tarde. El tema no es nuevo para mí. Lo que es nuevo son como la cantidad de elementos, de argumentos que se van sumando a preocupaciones que vengo alimentando desde hace un buen rato en el ejercicio de la profesión como profesor y como investigador en historia. El tema es muy directo. Yo creo que hay suficientes elementos, suficientes evidencias para sostener
que en las primeras décadas del siglo XX, prácticamente en su primera mitad, una constelación de personajes que respondían a distintas inclinaciones ideológicas, políticas, profesionales, lugares de habitación, instituciones donde estuvieron vinculados, realizaron una valiosísima labor historiográfica, sin ser historiadores profesionales. Esa historiografía no solamente es muy valiosa en términos de lo que hoy llamamos el suroccidente colombiano, sino que es muy valiosa para la propia historiografía nacional. Paradójicamente, junto con lo que acabo de decir, tengo el supuesto de que no hemos terminado de valorar, de justipreciar adecuada y convenientemente esa historiografía producida en la mitad de un siglo, del siglo pasado. Las razones para esa paradoja, la importancia de la historiografía a la que me estoy refiriendo y el hecho de que no hayamos completado su valoración es parte de lo que tenemos que conversar. Y estoy seguro que muchos de ustedes, por no decir todos, tienen algún nivel de respuesta o algún nivel de interpretación sobre lo que estoy llamando esa paradoja. Ese es el tema. ¿Por qué es importante esa historiografía? ¿Cuáles son los nombres, las obras? En general, y para ir adelantando algunas cuestiones afirmativas, considero que esa historiografía es una historiografía revisionista respecto de lo que se había hecho como historiografía nacional durante el siglo XIX. Y esencialmente ese carácter revisionista, para mí, radica en lo que llamo la principal unidad de análisis escogida por ellos, que es la región y no la nación. Esto no supone la negación de la nación como unidad de análisis, sino una inversión en la escala de la observación. Al observar lo local regional, se invierte precisamente la escala que convencionalmente se había adoptado desde que don José Manuel Restrepo escribiera la célebre historia de la revolución de Colombia en la América Meridional. Es decir, desde 1827, cuando la publicó en París, y luego reafirmada con una nueva edición entre el año 57 y 58 del siglo XIX. La impronta tanto de la historiografía del siglo XIX como de la geografía, que sobre todo a raíz de la célebre comisión coreográfica dirigida por Agustín Codazzi, va a tener como seña, digamos, de trabajo científico, de orientación, el concepto de nación. Y lo que estoy sosteniendo es que esta historiografía que se va a hacer en el suroccidente colombiano tendrá a la región o a las regiones como unidad de análisis principal. No para negar la nación, ni para negar el Estado nacional. Por el contrario, es un revisionismo que está inscrito dentro de un código o de una convención historiográfica y analítica que ya corría por toda América Latina y que hoy conocemos como nacionalismo metodológico. Es decir, considerar al Estado nacional como la gran unidad de análisis. Pero lo interesante
de esta historiografía es el énfasis en lo local y regional. A partir de esto se pueden hacer muchas preguntas. ¿Qué motivó a esa inversión de la escala de análisis? ¿Por qué hubo que inventar la región al hilo de la invención de la nación? ¿Cuáles fueron los motivos, las razones y los propósitos de estos historiógrafos aficionados de mediados del siglo XX, pero que hicieron obras notables e importantes? Pero también, ¿por qué ha costado tanto trabajo conectar esa historiografía con la que vino después, en la segunda mitad del siglo XX, con lo que se ha dado en llamar la nueva historia de Colombia, a raíz de la fundación de la Escuela de Historia en la Universidad Nacional en Bogotá y la creación del boletín o de la primera revista especializada propiamente de historia académica universitaria, liderada por don Jaime Jaramillo Uribe y por la generación de historiadores que se formaron bajo su influencia. Sostengo que hay una especie de hiato, de incomunicación entre esos dos momentos historiográficos. Y también adelanto que en mi opinión personal no debiera existir ese hiato. Se ha puesto mucho énfasis en la diferencia historiográfica que hay entre uno y otro momento, pero se ha prestado poca atención a las conexiones y continuidades que también existen y se las ha subestimado. Y de la misma manera, me pregunto, precisamente como, al igual que mi colega y amigo Alonso Valencia, que pertenece a mi misma generación, digámoslo así, aunque él mucho más juicioso que yo en esta tarea de la historia, ¿ya? Pero digamos que nosotros nos formamos en las universidades colombianas en los años 70, un poco bajo el influjo de una generación contestataria, radical, que quería cambiar el mundo y, como decían los poetas, tomar el cielo por asalto, ¿ya? Y parte de esa postura contestataria era una posición contestataria frente a la Academia Nacional de Historia y frente a las academias regionales, y un desprecio por los temas que esas corporaciones y esas agrupaciones habían desarrollado desde principios del siglo XX. Posiblemente con la aclimatación que producen los años y los tiempos y las vicisitudes del mundo que estamos viviendo, hoy tengo una idea de la historia muy distinta. Si me permiten la analogía, queridos colegas y amigos, la mía hoy es más cercana a las teorías neoevolucionistas de la antropología contemporánea. Precisamente la idea analógica que quiero dejar planteada a manera de este introito es que, de la misma forma que la especie no ha seguido una sola línea evolutiva, que hoy sabemos que la especie que formamos respondió a varios linajes de homínidos, que los anteriormente despreciados neandertales forman parte de nuestro ADN. Pues de la misma manera, creo que las disciplinas académicas se forman de muchos linajes, de muchas tradiciones,
de muchas corrientes afluentes a un torrente, y muy posiblemente dentro de ese torrente formen ríos interiores, y que posiblemente eso es lo que más le conviene al conocimiento, a la ciencia, a la cultura, sobre todo en un mundo que tiende a oscurecerse con formas exageradas y totalitarias de ver el mundo en lugar de apreciarlo en su complejidad. Y digo esto porque así es como entiendo por qué varios colegas de mi generación y yo mismo terminamos reconciliándonos con la Academia Colombiana de Historia y valorando y apreciando el trabajo que hacen las academias regionales y locales de historia. En esto, varios colegas fueron pioneros y nos fueron indicando la importancia de tener esa valoración y esa actitud. Y esto que estoy diciendo no lo digo solo por razones, digámoslo, convencionales o diplomáticas, por el hecho de estar hoy acogido en este espacio, sino que lo digo muy sinceramente. Y precisamente lo que voy a desarrollar en los minutos que siguen, espero que den testimonio de esto que acabo de plantear. Es frecuente que en este tipo de coloquios o de conversaciones, colegas utilicen presentaciones en PowerPoint, presenten unos slides, etcétera. No soy muy amigo de esa forma de presentar. Seguramente soy ya un profesor en eso bastante tradicional. Y como estoy alimentando un tema, quiero mantener el tono de conversación informal, pero créanme que es un tema que me viene rondando, tomo notas, avanzo textos, y como les dije, posiblemente termine sistematizando cosas anteriores y cosas nuevas. Así que voy a ir sin presentación, simplemente a exponerles lo fundamental que creo tener claro, por lo menos hasta ahora, del asunto. El maestro antropólogo Claude Lévi-Strauss solía decir que los modelos eran buenos para pensar. Es una manera de decir que siempre en la investigación o frente a un problema que nos inquieta, aunque no sea explícito, de alguna manera estamos funcionando con un modelo de base para trabajar el problema. Claro, un modelo no puede sustituir el trabajo infatigable de documentar lo que hay que documentar y finalmente exponerlo. Pero los modelos, como pensaba él, ayudan a trabajar el problema. Yo diría que estoy pensando en un modelo para trabajar este problema historiográfico de qué explica el surgimiento de una historiografía tan interesante en el suroccidente colombiano, en la primera mitad del siglo XX. Y obviamente que los modelos son una construcción subjetiva, es decir, una decisión para enfrentar un problema de investigación. Y
el modelo que estoy tratando de seguir empieza con lo que yo llamaría un reconocimiento a esa propia generación a la que me estoy refiriendo. Es decir, en los últimos 20 años he estado leyendo y acumulando notas, documentación sobre la historiografía del suroccidente colombiano, leyendo a los autores a los que me voy a referir, leyendo sus obras, tratando de entender sus lógicas internas, tratando de entender con qué elementos empezaron a pergeñar ciertos problemas historiográficos que siguen teniendo una importancia para la historiografía contemporánea. El segundo componente de lo que llamo el modelo que estoy tratando de organizar es un reconocimiento a los colegas historiadores que nos abrieron el camino para pensar en esa historiografía. Y en el caso del suroccidente colombiano, maestros como Francisco Uriel Zuluaga, Germán Colmenares, Samira Díaz y otros más, para no nombrarlos a todos, en la Universidad del Valle, empezaron efectivamente a vislumbrar la importancia de esa historiografía de la primera mitad del siglo XX. Algunos investigadores extranjeros, J. León Helguera, profesor de la Universidad de Austin en Texas, maestro también de Francisco Zuluaga, fue muy importante en la valoración de esa generación de historiadores. Dos historiadores que nunca hay que olvidar, ahora que a propósito estaban intercambiando dos colegas sobre el tema de los muiscas, los mayas, los grupos indígenas de lo que hoy es el territorio vallecaucano, del suroccidente en general, son muy importantes también en haber notado la importancia de esa generación historiográfica. Por lo menos habría que nombrar a tres, a modo de ejemplo, no de ser exhaustivos. Kathleen Romoli, que digamos transversalizó los Andes, mostrando las conexiones entre los Andes y las tierras bajas del suroccidente colombiano, hacia el Pacífico y hacia el Amazonas. El geógrafo cultural norteamericano Robert West, con sus estudios sobre las tierras bajas del Pacífico suramericano. Y por supuesto, el trabajo clásico de Trimborn sobre los grupos indígenas que encontraron los españoles después de la derrota del Incario, el reparto del tesoro del Inca y de la lucha entre conquistadores precisamente por hegemonizar la conquista, que explica las huestes peruleras de Belalcázar y sus capitanes en los territorios hoy del suroccidente colombiano. Y estos investigadores, que además son verdaderos maestros de generaciones, ya habían encontrado pistas de esa historiografía y las conectaron con sus investigaciones. Y a mí me llama la atención que en cambio todavía investigadores contemporáneos todavía tienen pruritos al conectar los hallazgos de esa historiografía con lo que van a realizar en tiempo presente.
Uno podría completar el modelo con 3 sugerencias historiográficas que a mí me han resultado importantes en este ejercicio de comprender el asunto. Uno es sugerido por el geógrafo y epistemólogo catalán Horacio Capell. Capell, en su historia de las disciplinas y de las que en particular él practica, considera que las disciplinas se pueden estudiar o conocer a partir de los conceptos que construyen o de los paradigmas que siguen en su ejercicio. Dicho de otra manera, las disciplinas, en este caso la historia y la historiografía del suroccidente colombiano, siguiendo a Capell, si sigo a Capell, puede ser entendida, puede ser comprendida esa historia de esa historiografía si entendemos cuál era el concepto de región que los guiaba, el concepto de ciudad, ya no solamente la ciudad como un dato histórico o la región como un dato geográfico, sino ciudades, regiones o provincias como constructos intelectuales para precisamente comprender unos determinados procesos. Las disciplinas académicas, todos sabemos, no flotan en el aire. Responden a instituciones y las instituciones no son más que voluntades para actuar. Las instituciones no son aparatos. Las instituciones, cualquiera, una universidad, una academia de historia, es el agrupamiento de actores para actuar en torno a un propósito que los une. Pero las instituciones actúan en unos contextos históricos, culturales, institucionales, y se mueven a través de unos paradigmas que presiden la vida social. Por ejemplo, ahora me refería a uno de esos paradigmas que ya estaba muy vigente en estos historiógrafos aficionados de la primera mitad del siglo XX en el suroccidente, que es el concepto del Estado-Nación. Pero ese concepto, que era el más trabajado, fue arrastrando, voy a decirlo así, jalando el concepto de región. Pero entonces, ¿cuál es el concepto de región que tenía? De la misma manera, aunque no eran historiadores profesionales, ya lo dije, la historia profesional solo aparece en la segunda mitad del siglo XX. La pregunta es, ¿por qué hacían historia? ¿Qué creían encontrar en ese oficio de historiadores al cual dedicaron parte de sus vidas? Y algunos casi que su vida por completo. ¿Qué conexión había entre ese oficio de historiar, como ellos lo pudieron hacer según sus circunstancias, y otros roles? Porque varios de ellos eran profesores universitarios, fueron políticos, ocuparon magistraturas y dignidades políticas. ¿Cómo entendían la conexión entre pasado, presente y porvenir? Según la propuesta de Capell, cuando nos preguntamos por estas cuestiones en cualquier disciplina, podemos convertir esas preguntas y su solución en una ruta acerca de esa historia, cómo fue constituida y cómo fue posible.
Una segunda cuestión que puede implicar el modelo es sugerida por Enrique Flores Cano, gran historiador mexicano, recientemente fallecido, todavía como director del Instituto de Antropología e Historia de México. Flores Cano posiblemente haya realizado los trabajos más sistemáticos de balance historiográfico de la historiografía mexicana, que como ustedes saben es una historiografía muy potente, no solo en el caso americano, sino en el mundo. Es una historiografía con mucha hondura y mucha trascendencia, y que se explica obviamente por la importancia de la Nueva España en el sistema imperial hispano. Flores Cano indica tres posibilidades de trabajo historiográfico. Preguntarse, uno, por las instituciones. ¿Cuáles eran las instituciones que promovían la historiografía, por ejemplo? Dos, la influencia de la historiografía extranjera. Y tres, la influencia o la presión de las circunstancias políticas en la manera como los historiadores entienden esa tarea de reconstruir el pasado documentalmente y explicar. Y una tercera sugerencia que ha ido formando esto que llamo el modelo que trato de seguir en la solución de este problema, es la de Germán Colmenares, en uno de sus últimos trabajos orgánicos, que es su libro sobre las convenciones contra la cultura, en la cual él analiza la historiografía del siglo XIX como una contracultura que no permitía que el discurso nacionalista que necesitaba acompañar la formación del Estado Nacional reconociera la presencia de los sectores populares, subordinados o subalternos, podemos escoger la categoría que nos parezca, para entender los procesos históricos. Dicho en otra palabra, y sigo en esto lo anotado por Francisco Zuluaga sobre Colmenares, la historiografía a la que estaba llegando Colmenares cuando la muerte suspende ese proyecto era la de una historiografía pensada desde abajo, o etnohistórica, como dice Zuluaga. Es decir, una historiografía que permitiera que los sectores populares hicieran parte de la historia. Yo creo que es en ese contexto donde también Colmenares se acercó a esta historiografía que me interesa de la primera mitad del siglo XX. Porque, como todos los de su generación, y en buena medida eso influyó sobre la nuestra, se había despreciado el tema de la independencia de la Nueva Granada, porque era un tema que se consideraba en manos de la Academia de Historia y de la explicación tradicionalista. Colmenares empezó a ver la importancia del proceso de la independencia para una nueva lectura de la historia. Pero lo interesante de la independencia es que para poder releer ese periodo era importante hacer aparecer o poner en escena a los sectores populares.
En el caso del suroccidente colombiano, esclavos, negros libres, mulatos, pardos o comunidades indígenas, comunidades populares, son fundamentales para entender el periodo. Pero eso va de la mano también con un asunto de regionalizar la historia, porque tiene que ver con la cuestión de dónde estaban los efectivos demográficos de los que estamos hablando, qué tipo de contradicciones y expectativas tenían como grupos frente al dominio colonial y cómo aprovecharon la crisis de la independencia para levantar sus propios proyectos o sentir que al participar o del bando realista o del bando republicano, sus proyectos o sus aspiraciones estaban más preservadas, más a salvo o con mayores posibilidades de éxito. Por supuesto, esto que estoy mencionando como un modelo es solo un modelo a prueba. Y a veces el modelo te funciona o no te funciona. Es así de simple. Ahora bien, avanzo un poco más sobre el núcleo de mi argumento. Para la primera mitad del siglo XX en Colombia, nuestro país se encuentra en un estado cultural bastante aislado y marginal. Creo que es un tema que no hemos pensado suficientemente. La última y la más devastadora de nuestras guerras civiles, la de los 1000 días, la pérdida de Panamá, más la debacle interna, prácticamente sumieron al país en una crisis de identidad acerca del proyecto nacional. Todos sabemos esto. Pero yo creo que no hemos medido suficientemente que la pérdida de Panamá no es solamente una pérdida territorial, sino que fue la pérdida territorial del territorio posiblemente más rico, más potencialmente rico de toda la República, precisamente por la posibilidad cierta de la construcción del canal interoceánico y además porque eso hacía de Colombia un nodo global, un nodo mundial. La pérdida de Panamá insulariza al país. Prácticamente el país salió de los grandes circuitos mundiales. Y si bien es cierto que iniciaron una serie de corrientes en los dos partidos, se crearon corrientes pacifistas sin renunciar a sus postulados políticos. Pero el quinquenio de Reyes, el republicanismo de Carlos R. Restrepo, hasta que venga el momento de, digamos, del fin de la hegemonía conservadora, como se ha llamado, había un ambiente de tratar de ir a una situación de no violencia interna. Yo creo que este es uno de los temas que gravita sobre la historiografía de la primera mitad del siglo XX. Y por eso hay que anotarlo y registrarlo bien para poder evaluar con justeza los alcances y las limitaciones de esa historiografía. Colombia no formó parte de los grandes circuitos académicos de América Latina. Las instituciones académicas de Colombia eran bastante débiles al empezar el siglo XX.
las grandes corrientes intelectuales, académicas, artísticas, fluían por México, por Argentina, por Brasil, por Chile, pero no pasaban por Colombia. De tal manera que la influencia del llamado positivismo, lo que quiero decir es que ni siquiera un positivismo marcado encontramos en esta historiografía en términos de un positivismo difusionado desde los grandes centros académicos. Yo diría que más bien estos historiógrafos eran positivistas de suyo, porque no tenían otra alternativa, entendiendo por ese positivismo la idea de que la realidad podía ser descrita considerando los elementos más notables y positivos de esa realidad, pero sin poder responder a una analítica crítica respecto de esos elementos de realidad que se registraban. El país, como sabemos, quedó marginado un tiempo, pero en esto va a haber diferencias. Por ejemplo, paradójicamente, el Valle del Cauca va a ser una región especialmente favorecida por la apertura del Canal de Panamá en 1914, obviamente ya bajo control norteamericano. Pero eso cambió completamente el rol del puerto de Buenaventura, definió la urgencia de una comunicación expedita que venía aplazada desde el siglo XIX entre el Valle Interandino del Cauca y el puerto de Buenaventura. Y eso pasa precisamente por la construcción del ferrocarril del Pacífico y de la carretera de Anchicayá. La conexión no era lo más ideal posible, pero para su momento significó que de las regiones más favorecidas por los cambios de principios del siglo XX fue el Valle del Cauca. E internamente también había una serie de circunstancias que favorecieron un cambio regional. En particular, como sabemos, desde 1901 había entrado en producción el ingenio La Manuelita, y así a lo largo de las otras décadas, casi una veintena de ingenios azucareros iban a transformar la suela plana del Valle del Cauca en un emporio azucarero, y adicionalmente la economía cafetera del Gran Caldas se conectó con la red del Valle del Cauca y con el ferrocarril del Pacífico, de tal manera que tuvimos dos productos de exportación que jalonaron los desarrollos regionales como el azúcar y el café. Creo que este factor va a incidir también poderosamente en una nueva élite intelectual, política y académica que empezó a soñar con hacer realidad precisamente el sueño aplazado de una región económicamente próspera, conectada con los mercados mundiales y, digamos, con los rasgos de una región moderna. Y estoy diciendo todo esto, digamos, adelantándome un poco a lo que yo llamaría los sustratos, lo que estaba en el fondo de las motivaciones de estos historiógrafos, en este caso en particular, los del Valle del Cauca, o que no habiendo nacido en el Valle del Cauca, como el caso de Gustavo Arboleda, que es de Popayán, pero los grandes historiógrafos, pero terminó pues viviendo en Cali, muriendo en Cali, Gustavo Arboleda, ¿ya? Pero digamos, había un trasfondo de región, de una idea de región
que obviamente alentaba desde el siglo XIX. Si uno, digamos, hace este recorrido de nombres, de figuras, de autores, de obras, de las fechas en que esas obras fueron producidas, encontrará una serie de autores que voy a nombrar muy rápidamente, a los más emblemáticos, solamente a manera de recorderis, porque yo sé que están en la cabeza de todos nosotros en esta sesión. Así como el Valle del Cauca, Nariño había vivido su propio proceso entre el tránsito del 19 al 20. Por ejemplo, Nariño había sido postergada como región, no existía como región. Por el contrario, el país y el discurso nacionalista le cobraban a los pastusos su lealtad al rey y su desafección al republicanismo. Y uno tiene que pensar hasta cuándo dura esto. Y casi que habría que decir que esa extraña inclusión del extremo sur del país en el proyecto nacional dura 100 años. Desde el fatídico 1823, en que las tropas de Sucre someten a Pasto a los crímenes más horribles, hasta el año 32-34 del siglo XX, cuando la guerra con el Perú obliga a construir a marchas forzadas la carretera Popayán-Pasto y luego Pasto-Puerto Asís, en una carrera contra el tiempo, contra las circunstancias, donde Pasto empieza a ser reconocido como parte del territorio nacional y de alguna manera a purgar las penas por su pasado realista. Pero la idea de un nuevo departamento, más allá de los estados soberanos, de un 10º departamento, alentaba en la gente del sur desde finales del siglo XIX. El famoso proyecto decimista de los nariñenses, de los que llamaríamos después nariñenses con la creación del departamento en 1904, estaba en ellos desde finales del siglo XIX. Pero vinieron otras circunstancias, la guerra de los 1000 días, la separación de Panamá, el triunfo de los liberales en el Ecuador. Es decir, hay una serie de circunstancias que hacen que en Nariño se prolongue todavía un tiempo más esa sensación de hacer parte de una república que no la respeta como región y que no la reconoce. Como sabemos, en el extremo sur del país se produce uno de los fenómenos más interesantes no solo de nuestra geografía, sino del mundo, porque no hay otro lugar del mundo donde 3 macrorregiones geográficas como el Pacífico, los Andes y el Amazonas se encuentren tan próximos. No hay ninguna región del mundo. Pero la identidad regional que está detrás del proyecto político del decimismo es una identidad regional andina, que desconoce precisamente esas otras 2 grandes regiones que constituyen ese extremo sur del país, habitada una por negros y mulatos descendientes de antiguos esclavos de los distritos mineros y esclavistas
de Barbacoa, de Iscuandé, de Micay, y al otro lado indígenas de selva. Y en los Andes, los sobrevivientes del desastre demográfico indígena, a los cuales se les propone como alternativa el mestizaje y la extinción de sus resguardos. Ese es el contexto en el que una playa de historiadores aficionados empiezan a pensar la región del sur. Ignacio Rodríguez Guerrero, José Rafael Sañudo, Sergio Elías Ortiz. Hay que incluir a un bibliotecólogo antioqueño, Eduardo Acosta, al servicio de la Universidad de Nariño, que fue fundamental para el surgimiento, hasta donde yo he podido establecer, de esta corriente historiográfica. Esta historiografía tiene la siguiente característica. A principios, una vez creado el departamento de Nariño en 1904, el gobernador de Nariño, el doctor Gustavo Guerrero, se da a la tarea de compilar una serie de documentos históricos sobre la posición de Pasto frente a la independencia. Y publica la Gobernación de Nariño en 1912 esa colección documental. Sin que haya que tomar ese dato como un dato fijo, pero para mí es un hito bibliográfico, un hito actitudinal y llamémoslo así, de voluntad política, primero por quien lo hace, es decir, es un gobernador de un departamento recién creado que ha padecido 100 años de exclusión respecto de la República, que se da a la tarea de compilar unos documentos para que el resto del país tenga claro cuál fue la posición de Pasto en la independencia. Para mí es un hito importantísimo que los otros historiógrafos que acabo de mencionar van a desarrollar en libros, en artículos, en polémicas. Pero es muy interesante que sea un gobernador y que sea desde la región y con ese interés de la posición de Pasto en la independencia, como yo me permito decir, que allí empieza la voluntad política de una revisión historiográfica en el suroccidente colombiano. Lo que estoy diciendo es que empezó en Pasto, no empezó en Popayán ni empezó en Cali. Y claro, las razones están asociadas a lo que acabo de exponer. Exclusión, minusvalía, desprecio, burla del resto del país, obligaban a una élite emergente, tanto élite política como intelectual. Eso es parte de los estudios que hay que hacer sistemáticamente. ¿Cuál es la relación entre élites políticas e intelectuales? ¿Y cuál es el uso de la historia
en este contexto. Pero insisto, lo interesante es que esa onda revisionista viene de sur hacia el norte, viene del sur del país y se mueve por el suroccidente colombiano. Conmueve Popayán y conmueve Cali. Y por supuesto las distintas poblaciones donde aparecerán historiógrafos locales muy notables, sobre todo en el Valle del Cauca. Yo tengo la sospecha, todavía no tengo la certeza, pero tengo la sospecha de que esto que está pasando en Nariño amerita que seamos capaces de ir también más allá de nuestras regiones. Por eso preferí hablar de historiografía del suroccidente y no restringirla al Valle del Cauca, que hubiera permitido que me centrara en más detalles. Pero me parece importante para todos nosotros tener una visión un poco más amplia de lo que estaba pasando en estas primeras décadas del siglo XX. Podría agregar también en este sentido, y no quiero alargarme mucho porque lo que quiero es más la conversación que tomarme todo el tiempo en la exposición, pero lo que tengo a mano es la colección que ya después, en el año 64, publicó el doctor Sergio Elías Ortiz contando esta historia, que tituló Colección de documentos para la historia de Colombia, época de la independencia. Pero básicamente esta compilación, que obviamente tiene que ver con todo el proceso del país, vuelve a estar muy centrado el tema de la posición de Pasto en la independencia. El segundo argumento será que esa onda revisionista, podríamos decir onda sísmica, recordarán ustedes que hay un texto clásico emblemático, que es el texto de Sañudo sobre Bolívar, publicado en el año 25. Y ahí sí fue Troya, es decir, los documentos publicados por el doctor Guerrero, por el gobernador Guerrero en 1912, ya habían producido una cierta conmoción, pero la publicación del libro de Sañudo sobre Bolívar, ahí fue Troya, porque era precisamente meterse con la figura emblemática de la independencia, era, digamos, poner a debate la figura fundamental de nuestro proceso. Y obviamente esto en medio de un ambiente político tenso entre liberales y conservadores, las figuras de Bolívar y Santander, etc. Yo diría que la onda sísmica desatada por la revisión pastusa fue una onda tenue en Popayán. Cuando uno mira la historiografía de Popayán, de Jaime Arroyo, de Antonio Lano, de Miguel Arroyo Díez, de Miguel Antonio Arroyo, de Arcesio Aragón, de otros, el elemento revisionista habría que verlo no centrado en el tema de la independencia, sino en la importancia que le dieron, por ejemplo, a la antigua gobernación de Popayán, en el ordenamiento hispánico y en el ordenamiento de la Nueva Granada, o en otras instituciones como los cabildos, en el papel de la Universidad de Popayán,
en el papel de las familias, digamos, prestantes y tal, pero yo diría que el elemento revisionista discutiendo el problema de la independencia no conmocionó tanto la historiografía de Popayán de la primera mitad del siglo XX. Y es apenas explicable porque Popayán viviría en esos años, precisamente, en esa primera mitad del siglo XX, una situación muy particular, llamémoslo así, una sensación de haber perdido centralidad y prestancia. Todos sabemos la importancia de Popayán en el siglo XIX colombiano, pero también sabemos lo que significó la fractura o desintegración del Gran Cauca. Valga para eso simplemente recordar una frase que se le atribuye al doctor Guillermo Valencia, ya al poeta Valencia, según la cual cuando se fragmenta el Gran Cauca, pues se habían llevado las mejores tierras de la hacienda y lo que habían dejado era la casa de la hacienda y los potreros. Una manera, digamos, de sintetizar, más allá de si es cierta o no esa frase en su boca, esa sensación, digamos, de pérdida de poder y de centralidad de Popayán. Por supuesto, hay estudios mucho más sistemáticos sobre esa experiencia de Popayán con la creación de los departamentos de Nariño, de Caldas, la Intendencia de Chocó y, por supuesto, el departamento del Valle del Cauca en 1910. Pero justamente como la posición de Popayán frente a la independencia había sido regentista, digamos que básicamente el tema de la independencia es un tema incómodo para sus élites en el pasado y para unas élites obligadas a repensar su región después de la fractura del Gran Cauca. Y termino mi comentario y cerraré con unas indicaciones al final con la historiografía, digamos, del Valle del Cauca, porque es la otra onda revisionista que viene a encontrarse con la pastusa. Todos tenemos en mente la importancia de la obra de Gustavo Arboleda, de Demetrio García Vázquez, de Tulio Enrique Tascón, de Diógenes Piedrahíta, de Tulio Raffo, de Alberto y Mario Carvajal, en fin, hay una cantidad de autores regionales, locales, que indicarían, digamos, la importancia de esta historiografía. Tal vez en esta parte voy a atreverme a leer un par de párrafos. Con los estudios del cronista caleño Gustavo Arboleda, con los estudios del cronista de Cali, me refiero de la ciudad de Cali, pero él nació en Popayán, abro comillas, el adalid de la historiografía del sur de Colombia, cierro, como lo llama el historiador norteamericano J. León Helguera, realizados entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, se inicia la renovación de la historiografía del sur de Colombia y como fruto de ella cristaliza una tendencia revisionista. Entre 1818 y 1935 se publicó la monumental Historia Contemporánea de Colombia de Arboleda, consistente en 6 volúmenes que dan cuenta de la historia política nacional desde la disolución de la Gran Colombia hasta la época presente. Ahí me refiero a los volúmenes publicados en vida de Gustavo Arboleda.
pero después él había dejado suficiente material. Se publicarían otros 6 volúmenes que finalmente fueron editados por un banco en Colombia en 10 tomos. Su labor será emulada y complementada por el político, médico e historiador caleño Demetrio García Vázquez, quien publicó en la década del 20 del siglo pasado 2 libros fundamentales cuyos objetivos fueron los de demostrar el papel protagónico de Cali y las ciudades confederadas del Valle del Cauca en la independencia, en lo que hacía a la antigua gobernación de Popayán. La renovada historiografía vallecaucana planteó otra interpretación acerca de las posiciones asumidas por las principales ciudades caucanas y sus respectivas zonas de influencia durante la independencia, en la cual sobresale la preocupación por la documentación y el análisis, al tiempo que introdujo el debate sobre la legitimidad histórica de las regiones en la construcción de la nacionalidad y el imaginario republicano. Gustavo Arboleda explicó el proceso por el cual en Cali se configuró una identidad particular en virtud de su oposición y rivalidad con Popayán desde el período colonial, al tiempo que desarrolló la idea de que en Cali y en la mayoría de las restantes ciudades de la región vallecaucana, paulatinamente fue tomando forma un tipo de vida social más móvil. En contraste, un orden tradicional habría predominado siempre en Popayán, la rancia y aristocrática capital de la gobernación, cuya influencia se extendía hasta sus entornos rurales. Por su parte, Demetrio García creyó encontrar muy amplias conexiones entre los ideales políticos de la independencia y las formas de vida social que caracterizaban el Valle del Cauca contemporáneo, al identificar las relaciones e intereses comunes que existieron entre el Cabildo de Cali y los hacendados de la otra banda, es decir, la banda derecha del río Cauca y región de las haciendas de Trapiche, con lo que al tiempo se prefiguraba el espacio que iba a definir en el futuro y nuclearmente a la región moderna con la transformación de sus antiguas haciendas en ingenios azucareros. Los vallecaucanos Gustavo Arboleda y Demetrio García Vázquez, y corrijo de nuevo, porque Gustavo Arboleda es payanés, posiblemente expresaron mucho más que una historiografía regional y sean clave para explicar un ajuste en los componentes del nacionalismo de Estado y su discurso histórico que intentó reconciliarse con las regiones, pero ese es un tema por desarrollar. En todo caso, conviene retener lo sustantivo de la tesis de la historiografía revisionista vallecaucana, que la gesta emancipadora en el Gran Cauca había tenido su base y su motor en el Cabildo de Cali y en las ciudades confederadas del Valle del Cauca, que frente a los acontecimientos, Popayán, centro del poder colonial, inicialmente mantuvo una posición ambigua que condujo a la división de sus élites entre partidarios de la independencia y refractarios a la misma, y que posteriormente adheriría a la República. Y finalmente que la ciudad de Pasto y su provincia se mantuvieron fieles y leales al rey. Con su reivindicación del Valle del Cauca durante la independencia, estos historiadores revisionistas de paso resolvieron un problema de orden narrativo y concretamente de secuencia en la exposición histórica. De acuerdo con el modelo de historia positivista que predominaba universalmente en la época, es decir, una historia cronológica. En efecto, este modelo histórico y narrativo le planteaba serios cuestionamientos a la historia regional, en virtud del contraste entre su pasado esclavista, atraso secular, aislamiento respecto del país y el exterior y amplio periodo
posterior de diferenciación y fragmentación interna del Gran Cauca, que finalmente condujo a la conformación de los departamentos de Nariño y Valle del Cauca en 1910 y a la modernización de esta última región. De tal manera que la reinterpretación sobre la independencia tendió un puente entre estos dos segmentos de la historia regional, con lo cual la historiografía deviene en ideología. Esta es mi particular crítica a la historiografía de ese periodo. Valorando la importancia de lo historiográfico, termina siendo una historiografía en favor de una manera ideológica de entender la región. Dicho en otros términos, el revisionismo histórico al que me estoy refiriendo hizo parte y contribuyó a apuntalar el regionalismo, ideología que acompañó el proceso de hegemonía política y económica de Cali y el Valle del Cauca en el suroccidente colombiano en el siglo XX, como consecuencia de la realización de los proyectos de modernización aplazados desde el siglo XIX. Una suerte de teleologismo regionalista parece inspirar estas combinaciones entre historiografía e ideología, en la medida que desde dicha perspectiva, la región más decididamente republicana y heroica en el pasado vio recompensado su sacrificio en el presente con la realización de progreso y de modernización. Por supuesto, esa idea de la región moderna tenía una consecuencia en términos de la inclusión en el discurso histórico de los sectores populares, en particular de la gente negra y mulata y de la gente indígena, que todavía sigue siendo un desafío para las élites contemporáneas y para nuestro discurso histórico contemporáneo. Yo prefiero terminar aquí porque creo que he dado la idea básica de lo que estoy persiguiendo hacer, y simplemente terminaría para invitar a la conversación a lo siguiente. Ustedes saben, como amantes de la historia, practicantes de la historia, historiadores, que nuestra disciplina tiene un problema nominal, como dirían los filósofos, porque designamos con la misma palabra, con el mismo término, tanto el objeto del que se ocupa como la disciplina misma. Esto no pasa en las otras disciplinas. Entonces, la manera de resolver ese problema nominal para evitar confusiones es que historiografía es la manera de referirnos a lo que hacen los historiadores. Así de simple, para no confundir. La historia como proceso, como dinámica humana que ocurre en el espacio y el tiempo es una cosa, e historiografía es otra cosa. Historiografía es lo que respecto de eso podemos decir, hemos podido decir los que hacemos historia. Por lo tanto, en historiografía entra la crónica, la recopilación documental, los artículos, los ensayos, las tesis, las conferencias, las ponencias, los libros orgánicos, los simposios, los debates. Este conversatorio es historiográfico. Es lo que hacemos. Y es en ese contexto que yo digo que hubo una historiografía, hicieron historiografía, más allá de que no hubiera una formación académica formal de historiadores en ese momento en el país. Y que esa historiografía sigue siendo muy valiosa. Los debates que abrió son debates que tienen hoy una enorme contemporaneidad. Hoy es absolutamente contemporáneo
no la discusión de quiénes apoyaron o no la causa del rey, sino el debate de por qué se apoyaba una causa. Más allá de una idea dominante, los sectores, los distintos sectores que componían el mundo colonial, participaron de esos procesos porque tenían intereses, tenían causas y propósitos propios. Y es allí donde estaría la clave de una nueva interpretación. Demetrio García Vázquez formula una hipótesis que hoy corre desde el río Bravo hasta la Patagonia, la tesis del criollismo en los procesos de independencia. Siempre se pensó que la independencia era una consecuencia de la influencia de las ideas francesas o norteamericanas, que sin duda jugaron un papel, pero así como las propias ideas del mundo político hispánico, acerca de la soberanía, de la autonomía, etc. Pero el criollismo es una manera sociohistórica de referirse a la formación de un sentimiento en el sector criollo al hilo del reformismo borbónico que va a terminar en la independencia. Y estas ideas ya están, por ejemplo, muy claramente expresadas en los trabajos de García Vázquez. Llama la atención, y aquí sí voy cerrando, es el silencio sobre el pasado esclavista de la gran gobernación de Popayán. Digamos que es el agujero negro de ese revisionismo historiográfico tan interesante y notable en otros temas. No solo el criollismo, el problema de las instituciones hispánicas, de lo que podríamos llamar una tradición autonomista, de una cultura política basada en instituciones, no obstante la existencia de clanes oligárquicos como los Caicedo o como lo que el gobernador de Popayán, irónicamente, me refiero a Tacón, como el gobernador Tacón se refería a la casa mosquera de Popayán, como la casa otomana. A pesar de la existencia de estos clanes esclavistas, del monopolio del alférez real de Cali, etc., hubo una tradición institucional de cabildos que va a jugar un papel muy importante justamente con la crisis y durante la confederación de las ciudades. Pero lo notorio en estos trabajos de Arboleda y de Demetrio García Vázquez es el silencio sobre el pasado esclavista de la región, y eso debilita profundamente sus trabajos. Bueno, pero esto era lo que quería conversar y sobra decir que les agradezco la atención y que en el fondo también esto es un pedido de auxilio acerca de qué otras cosas habría que pensar para lograr que esta generación pionera de historiadores sea valorada adecuadamente como debe ser lo justo. Muchas gracias.